El día de hoy les estaré presentando una nueva conferencia de nuestra psiquiatra, quien a continuación nos estará ayudando con nuestra mente, nuestra familia y tal vez con nuestros problemas. Muchísimas gracias por tu amable y cariñosa presentación. Efectivamente, a mí me encanta, yo soy psiquiatra y médico, pero me dedico al tema humano y al alma de las personas que sufren o de las personas que quieren entenderse. Entonces siempre uno, la hormona, el cerebro, cómo funcionamos, intento transmitirlo al lector o a mi paciente de la forma más sencilla posible, pero siendo muy consciente que las hormonas no nos determinan, nos influyen, marcan y mucho cómo va a ser nuestro comportamiento, pero tenemos nosotros la voluntad para poder también modularlas, es decir, no somos esclavos de ellas. Pero entendiendo cómo funcionan, nos entendemos mucho mejor como seres humanos. En mi primer libro, en Cómo hacer que te pasen cosas buenas, sí, lancé al público el cortisol, que es la hormona del estrés, sí, que la investigué durante años. Y aquí descubrí, que yo no he descubierto nada, lógicamente, pero descubrí para mí la oxitocina en un momento de lactancia con uno de mis hijos, y empecé a darme cuenta de los beneficios y dije, bueno, ¿y cómo podemos estimular la oxitocina? Lógicamente nadie, en toda la gente que no está en plena lactancia. Y me di cuenta que era la hormona de los abrazos, del cariño, de los afectos, del amor. Y entonces que era una hormona que lo más fuerte, que para mí es como una de las ideas claves del libro, que es que a cuanta más oxitocina, menos cortisol. Cuando tú consigues estimular la oxitocina, bajas los niveles de estrés del organismo y, por lo tanto, es fundamental en un mundo como el que nos encontramos ahora mismo, con estrés, con incertidumbre, poder tener esta hormona de nuestra mano. Tú fíjate, me estoy acordando, Mariana, y perdona la anécdota personal, yo hubo un momento en el que tenía el cortisol y la prolactina altísimo por niveles de estrés, y fui a hacerme la prueba, ¿no?, del análisis para ver las hormonas, del estrés. Entonces, mientras esperas, tienes que esperar antes de que te saquen sangre, estar, bueno, en relajo, ¿no?, un poquito, un tiempo antes. Y estábamos ahí unos cuantos en la sala de espera y todos con el móvil. Y había una chavala joven que estaba sin hacer nada. Y pasó la enfermera y dice, desde luego, dice, los que más cabeza deberíais tener, que tenéis que estar aquí tranquilos, dice, y estáis que vamos, así no hay manera de que estéis en reposo. Estamos, que baje el cortisol totalmente. Claro, y estamos continuamente hiperconectados. Si no es con el móvil, es con otras cosas, pero francamente es complicado encontrar la oxitocina, ¿no? Bueno, es que es un poco la primera parte del libro. Lo que pretendo lanzar al lector es busca la oxitocina, es decir, primero valora si estás en un estado de cortisol. Por ejemplo, una de las cosas más importantes es que la oxitocina es el signo bioquímico de la empatía. Sí, es decir, si tú tienes oxitocina, tienes empatía. Y como estamos hablando de que más oxitocina, menos cortisol, y al revés, si tú estás inundado de cortisol, no tienes empatía. Si tú vas estresado por la calle y ves a una señora mayor que no puede cruzar, ni la ves, tu cerebro ni te la enseña. Tú lo has dicho, sí. ni la ves, efectivamente. Que esto es una de las cosas que a mí más me impresiona. En un mundo donde vivimos tan estresados, no logramos empatizar, pero hay una base bioquímica al respecto. Si tú vas relajado, estás de vacaciones, pues das un paseo agradable, pues de repente te puedes dar cuenta que la señora que viene por la calle está llorando. Si no, nunca la verás. Y parte de la desconexión, y a mí una cosa me ha preocupado siempre mucho de las mascarillas y de la pandemia, es que nos hemos inundado de cortisol. Hemos dejado de recibir oxitocina, porque la oxitocina viene en los abrazos, cuando vemos una cara sonriente de alguien que te escucha atentamente. Todo eso la pandemia nos lo ha quitado y por eso nos hemos intoxicado de cortisol durante este tiempo. A mí, las cosas que más me gustó fue cuando nos pudimos quitar las mascarillas en los espacios abiertos, ¿no? Es decir, poder ver caras y que por la calle no tenga sensación de ir viendo, pues es que solo los ojos genera mucha angustia. Fantasmas. Vamos como auténticos zombies, ¿no? Y sobre todo para las personas que a lo mejor pues las hay más visuales o más auditivas, pero los que somos así como muy de tocar, es que es necesario, ¿verdad? Dices, bueno, hay una orfandad ahí. Hay una orfandad y lo hemos notado, ¿eh? Es decir, el organismo, la piel. Yo digo que una de las cosas que más pena me ha dado de la pandemia, o que más me asusta, es que cuando tú te encuentras con alguien, lo primero que haces es medir el riesgo. O sea, tú te acercas a alguien, ¡hombre, cuánto tiempo! Y le das un abrazo, le sonríes. Primero haces, mides riesgo. Y cuando tú mides riesgo, pones tu organismo en estado de alerta. Entonces ya sube cortisol, activa el sistema nervioso simpático. Y eso nos cambia, nos transforma. Hablas en el libro, es verdad, como dijo, estaba ese eterno debate, ¿no?, de Rousseau con el hombre es bueno por naturaleza, y luego Hobbes con el Leviatán, que decían el hombre es un lobo para el hombre, pero yo casi diría el hombre es un lobo para sí mismo.
Porque Bueno, es que muchas somos veces, nuestros Marian, peores es enemigos, así. total. ¿Cuántas veces mira, esto te voy a contar, Elia, una cosa muy, muy bonita que me pasó. Yo cuando escribí el primer libro, había una frase que yo repetía mucho y era que tenemos una voz interior y que todo el mundo tiene una voz interior que va comentando su vida, todo ser humano. Algunos la tienen con una megafonía interior y otros la tienen en bajito. Sí, Pero sí. has engordado, tu jefe no te hace caso, tu marido es sinvergüenza, Sí, tus sí. amigas son todas ideales y tú no eres tan mona, Ya. tú tal, ¿no? Esa voz todo el día, no lo vas a conseguir, no puedes, para que lo intentas, no vayas al gimnasio. Entonces, me acuerdo que yo a todo el mundo le decía, sé consciente de tu voz y que tu voz te sirva para apoyarte y no para hundirte. Y de repente, desde que saqué el libro, todo el mundo me decía, pero ¿y cómo hago? Y todo el mundo me preguntaba por esta voz. Y entonces, cuando escribí el segundo libro, que la segunda parte que habrás observado es la infancia, Sí. dije, ¿de dónde viene esta voz interior? Porque todos tenemos una voz interior que muchas veces nos hace daño. Es Y ese entonces, niño, ¿no? Justo, y entonces Claro. le puse un nombre que se llama La Grabadora, Sí. que digo que cuando nacemos es como si nos metieran una grabadora en blanco. Sí. Entonces esa grabadora le ponen record, o sea, pues, grabar, y entonces tú empiezas a grabar, y ahí se graba. ¿Cómo hablaban las personas más cercanas, que suelen ser los padres de ti? ¿Cómo hablaban entre ellos de ti? ¿Cómo te hablaban a ti? ¿Y cómo se trataban entre ellos? Tú imagínate, este niño es un pesado, no hay quien le aguante, qué vago es, Sí. a ver si se va lejos. Y de repente hay un día, a los 15, 18, 20 años, que sale el play. Sí, sale el y play. esa Además voz- es la adolescencia, obviamente, sí. Sí, y es un momento de enorme perturbación porque tienes esa voz por dentro que te va machacando. Y cuando vas al origen de esa voz, que esto me pasó muchísimo en terapia, llegas a tú no lo vas a conseguir, tu hermano es mejor, no te lo mereces, eres un fracasado. Y claro, esa voz es la que nos impide en la vida sacar lo mejor que llevamos dentro. Porque aquí vuelvo a tu inicio de pregunta, ¿no? Que somos a veces el lobo para nosotros mismos, Totalmente. que no nos bloqueamos y no conseguimos salir adelante. Esa voz que nos tiene completamente machacados y que cuando tienes que tomar la decisión, empezar, emprender, comenzar con una pareja y dices, pues si es que no me va a mirar, no se va a fijar en mí, seguro que sale mal otra vez, seguro que me equivoco. Sí, al Y final entonces- es ese niño que está pidiendo de alguna manera, pues a lo mejor demandando un tipo de cariño, o bien que no le dieron, o bien que... Pero eso al final hay que saber gestionarlo, ¿no? Sin llegar al victimismo, y para eso están también los profesionales, que eso es... Bueno, es fundamental. efectivamente. Que de hecho es otra cosa en el libro que explico, que yo le denomino, yo dibujo fatal, Elia, pero a mis pacientes les hago unos dibujos siempre como para explicarles su vida, unos esquemas, y entonces he conseguido en el libro más o menos hacer unos dibujos un poco más decentes. Pero uno que yo hago mucho es una casita, que yo lo llamo los cimientos emocionales. Sí. Yo digo que cuando tú eres pequeño se van fraguando tus cimientos, y a medida que te vas haciendo mayor pasa una cosa, y es que esos cimientos son tu zona conocida del cerebro. Es decir, si tú en tu infancia, tus padres, siempre había gritos en casa, todo el mundo se peleaba, por ejemplo, cuando tú te haces mayor, los gritos lo consideras algo normal. Sí, claro, porque está en llegas tu a zona tolerarlos. conocida del cerebro, Sí, los sí. toleras. Por eso, de repente, una mujer que ha tenido un maltrato de su padre a su madre puede repetir esa historia y de repente aceptar el maltrato, pero porque estás en esa zona. Y hay una parte en el libro en la que yo explico que hay tres situaciones. Una es que tú repliques tu historia, pues que no ha oído eso de mi padre era alcohólico y me casé con un alcohólico, Sí. pero vamos a ver cómo es posible. La segunda es, como me horroriza tanto lo que viví, me voy al extremo contrario. Si, por ejemplo, uno viene de una familia donde no había abrazos, donde la gente era muy fría, Sí. y de repente te vas a una relación como pegajosa, Sí, tipo pulpo. sí, Y la tercera es que tú hayas podido entender un poco tu historia, sanarla y reconducirla, ¿no? Y por eso yo intento, que tú decías, avanzabas al principio del programa, que es una cosa que a ver los lectores que me dicen, yo llevo muchos años hablando esto en conferencias y con ellos, en consulta, pero podemos acertar en la pareja, viene mucho de conocer nuestra historia. Si tú sabes lo que te gusta, lo que te atrae, pues al final vas entendiendo mejor el tipo de parejas con el que te sientes atraído. Yo a todo el mundo le digo, a ver, tú dime las 10 personas que te han llamado la atención a lo largo de tu vida, o que ha sido tu pareja o que te llamaron mucho la atención. Sí. ¿Qué tienen en común? Y entonces cuando tú vas entendiendo tu historia te vas dando cuenta, esto no te conviene. Aquí estás intentando sanar tu historia. Sí, aquí además sale la rabia. tendemos a repetir patrones, es verdad. Total, Sí, total. sí, Y ahí intentas sanar un poco las heridas. Es que cuando tú repites patrones, a veces dices, es que con esto yo, porque me empeño, ¿no? O sea, eso que no me conviene para nada, pero me empeño Empeñarse, en conseguirlo. sí, empeñarse es endeudarse, como la propia palabra indica, ¿no? Total. Es que, Te bueno, no había empeñas a ti caído, mismo. buenísimo. Sí, totalmente. Sí. De todas maneras, en el libro haces una reflexión que es muy buena, ¿no? Que el dolor
muchas veces también huimos de eso, ¿no? De sufrir, ¿verdad? Y la emoción no tiene por qué ser, uno, una debilidad, y dos, que el dolor, precisamente, el sufrimiento puede transformar también el corazón, ¿no? Bueno, efectivamente, es que yo creo que, y esto, Elia, es una frase que yo he repetido hasta la saciedad, porque a mí misma me ha pasado, es que yo no conozco absolutamente a nadie, rico, pobre, exitoso, no exitoso, que no esté librando una batalla en un tema de su vida. Claro. Económico, de salud, familiar, afectivo, Si no, no sería con un vida. padre. Claro. Efectivamente, es que la vida es un drama. Desde O sea, luego, yo desde soy luego. psiquiatra y soy optimista por naturaleza, pero la vida es un drama. Y si no te está pasando nada malo, disfrútalo porque está a punto de llegar a alguna cosita. Totalmente. Porque la vida, Totalmente. es que es eso, la vida tiene, pues tiene un punto. Pero ¿qué pasa? Que el dolor bien enfocado te transforma el corazón. Yo he visto gente pues muy exitosa que de repente le ocurre un drama y de repente, pues si lo sabes enfocar bien, te conviertes en alguien más empático, que sabes escuchar mejor, que te bajas de ese pilar de narcisismo en el que te habías subido. Es decir, muchas veces sufrir te ayuda si lo sabes canalizar, pero otras veces el sufrimiento es insoportable, porque es tan sumamente duro. Sí. Yo este año una de las cosas que hice, Elia, durante el confinamiento y la pandemia, yo estaba embarazada de mi cuarto hijo, confinada y positivo de COVID. Entonces yo no podía ayudar mucho. Pero, ¿sabes? Una cosa que hice fue hablar con sanitarios que salían del hospital, sobre todo médicos de UCI, que se desahogaban conmigo por teléfono, ¿no? Y entonces yo recuerdo yo misma llorar, porque claro, ellos te contaban unas historias dramáticas, pues esta noche, hoy han fallecido tantas personas, este me ha dicho que le diga a su mujer esto, este que le pida perdón a su hijo por esto que le hizo. Sí. Yo decía, pero ¿cómo es posible que el sufrimiento sea tan terrible? Caos, totalmente. Y se palpa en el ambiente, se sigue palpando aún esa... Se sigue palpando el sufrimiento. Entonces, es verdad que las cosas han mejorado en muchísimos aspectos, pero ojo que esto a mí yo siempre pensé que nos ha dado un golpe de atención. O sea, no podemos vivir con espaldas al sufrimiento, al dolor y a la muerte, porque, mira, cuando escribí el primer libro, que por supuesto no había pandemia, yo dije que una de las cosas que más nos estaba enfermando era la necesidad que tiene el ser humano del siglo XXI de controlarlo todo. Sí. Es decir... Sí, eso lo hablas en el libro, el FOMO creo que se llama, ¿no? No perderse FOMO. Nada. El fear of missing out, ¿no? El miedo a perderse cualquier cosa, tenerlo todo completamente atado, efectivamente. ¿Y qué sucede? Que de repente llegas a un momento que no sabes si puedes cenar con 4 personas o con 6, si puedes salir de tu comunidad o no puedes salir, si puedes ir a un partido de fútbol o no habrá entradas, si puedes llegar a un sitio y el aforo estará cerrado y ya no podrás entrar. Es decir, todo lo que antes no valorábamos, por supuesto, de hacer un plan, llegar a un sitio, tener una entrada, ahora se ha convertido en un interrogante. Claro. Entonces vivimos mucho más, pues disfrutas, cuando tienes algo bueno lo disfrutas mucho más. Totalmente. Y fíjate que se ha confundido ahora también, bueno, no sé si con la pandemia a lo mejor viene, pero ahora nos estamos dando cuenta que lo que tú dices, vale, necesitamos de ese contacto. De hecho, hablas de los ancianos, ¿no? Que muchas veces no reciben ese contacto físico y, claro, entran en tristeza, falta de ilusión. Ojo, y de ahí también pueden derivar, se están haciendo estudios, ¿no? Pues enfermedades como el propio Alzheimer. Bien, pero no es lo mismo, Marian, soledad que aislamiento. No es lo mismo elegir la soledad, decir, bueno, yo quiero estar solo, necesito retirarme, ¿no? Y ahora no es momento para nada. Pero cuidado porque hay una delgada línea entre soledad y aislarse, ¿no? Efectivamente, mira, es un tema que en el libro le dedicaba yo todo un apartado. Eran 70 páginas, al final he tenido que recortar porque no supe calcular y se me quedó muy largo. Pero dedicaba muchísimas páginas a la soledad y el aislamiento, porque para mí es mi gran preocupación de lo que está por venir. El aislamiento y la soledad, primero está la que uno elige, que es buena porque te ayuda a conectar contigo mismo, te ayuda a crecer, pero ojo, si te pasas a algo no buscado o involuntario, eso sí que es peligroso. Entonces, cuando uno está solo y no quiere estar solo, el organismo entra en modo alerta, y cuando entras en modo alerta, todo tu sistema inflamatorio y tu sistema inmune se modifica, incluyendo, por ejemplo, el aparato intestinal, y entonces en ese momento pues te inflamas, te cambia la microbiota, se alteran cosas del organismo, puedes empezar con cuadros dermatológicos graves, con una colitis ulcerosa. Es decir, conocemos hoy en día que hay un cambio. Pero antes, Elia, el ser humano sabía que la soledad estaba como más para las personas mayores, ¿no? Pues bueno, a veces puedes estar acompañado y sentirte solo también. O sea que, efectivamente, pero uno de los temas que sucede es que ahora mismo, y esto es a mí una de las cosas que más me preocupa, es que en la juventud hay un enorme sentimiento de soledad, pero enorme.
Elia, o sea, esto se ha convertido en una lacra en Estados Unidos ahora mismo. Sí. Es un tema de enorme preocupación, los de 15, los de 16. ¿Y qué pasa? Que la vía de escape se ha convertido en la pantalla, las redes sociales. Nosotros, como seres humanos, ¿cuándo cogemos la pantalla fuera del ámbito laboral? Bueno, Cuando estamos está en aburridos, Japón el estresados fenómeno, o solos. eso es el fenómeno en Japón de los hikikomori estos, ¿no? Que son Hikikomoris, jóvenes que, efectivamente. claro, que se encierran en sus cuartos, les tienen que llevar incluso a la habitación y solamente se conectan con el mundo a través de... Ojo, que esto no está pasando solo en Japón, que parece que decimos Japón. Aquí somos expertos en... Bueno, empezó en Japón. Sí. Yo solo he tenido un caso. Ahora me pareció de película de terror. O sea, me Fíjate. pareció una situación completamente kafkiana. Es verdad que en Estados Unidos ya hay un ministerio de la soledad. O sea, es decir, imagínate cómo es la situación, Elia, que en Japón hay gente mayor que delinque, pequeños hurtos, nada grave, porque como en la cárcel estás acompañado, tienes comidas pues comunitarias, comes con terrible. gente, estás con gente, pues mejor estar en la cárcel acompañado por no haber hecho nada. Es terrible, especialmente ¿no? grave. Es terrible. Es terrible el sentimiento de soledad. Por eso a mí me parece que tenemos que tener en cuenta que hay que cuidar a la población en ese sentido. Yo intento muchísimo en consulta ayudar a la gente sola a que conozca a otras personas, presentar gente, grupos. Y ahora con la pandemia todo esto se ha apagado. Y por ejemplo, el viernes tuve un chico que es estupendo, que tiene su trabajo aquí en Madrid, pero toda su familia vive fuera. No conoce a casi nadie y se siente profundamente solo. Claro. Y su depresión ha sido por esa sensación de soledad que dice, yo quiero estar con gente, yo quiero conocer, yo quiero, pero no encuentro. Y entonces no sé dónde ir y claro, si te metes en el mundo de las redes sociales, es una moneda al aire donde puedes, como le ha Buah. pasado a este, salir trasquilado. Imagínate, sí. Terminar de rematarte. De todas maneras, en eso de estar con gente y ayudar a las personas, y no voy de santurrona, pero y tú además en el libro lo cuentas, un experimento, creo que fue de la doctora Heisenberg, que quiero recordar, Sí, que decía sí. algo así, que ayudar a otros al final lo que hace es que, bueno, que el estrés también baje, que nos encontremos mejor. El hecho de ser amables, incluso tener compasión, nos hace sentir mejor. Bueno, efectivamente, ahí es que se activa la oxitocina a raudales. Elia, por ejemplo, a mí una de las cosas que más me ha ayudado a lo largo de mi vida, que ha resultado ser para mí como un punto de inflexión, ha sido siempre que he ayudado a alguien. No me refiero al ámbito profesional, sino pues desde que cuando me fui a Camboya, estuve en el Bronx trabajando, estuve en la India, pues cuando trabajaba en Vallecas ayudando a familias desfavorecidas. Es decir, siempre que he ayudado, que al final es un granito de arena en un mundo infinito, pero de repente eso te transforma, porque sales de tus problemas, sales de tu egoísmo y metes toda tu atención en otra persona. Y eso automáticamente baja tu cortisol y aumenta tu oxitocina. Yo, mis pacientes, da igual como sean, muchas veces en sus pautas tienen que hacer algo de voluntariado a lo largo de la semana. Es decir, sal de ti mismo y vete a un hospital, vete a un cole. Es verdad que con la pandemia todo esto se ha complicado muchísimo, pero transforma. Es decir, ser compasivo, ser amable, una persona amable es esa persona que se deja amar, automáticamente modifica tu cerebro, modifica tu sistema inmune. Y en un momento donde estamos tan inflamados por la alimentación, por el estrés, por el ambiente, por lo que estamos viviendo, tener unas herramientas tan amables, nunca mejor dicho, para poder modificar nuestro organismo y crear un mejor ambiente me parece clave. Y eso para mí es ser persona vitamina. Es decir, persona vitamina es esa persona que sale de sí mismo para intentar hacerle la vida agradable al de enfrente. Yo creo que es una de las cosas que todos más valoramos. Llegar a un sitio y la persona que tienes delante, sea el carnicero, sea tu jefe, sea una amiga, sea tu pareja, que en ese momento busque hacerte la vida agradable. Esas personas a mí me parece que no tienen precio. Y luego hay otras personas que las pongo en el libro, las tipifico, el negativo, el envidioso, el criticón, el que te juzga, que llegas a un sitio y la persona que tienes delante te está juzgando, no te está escuchando. Tú notas que te está juzgando, te está dando una opinión que te está hiriendo. Te critica sutilmente, notas que te está envidiando y no se pone en tu lugar. Y eso se ha visto que genera un cambio en tu organismo y aumenta ese famoso cortisol. Es que, fíjate...
ámbito laboral también, ¿no? En el que me acuerdo de una frase que me dijeron, Pilar Gómez Acebo decía, es que los buenos días, de manera amable, son rentables. Y es verdad, ¿no? Porque dices, bueno es que no cuesta nada, no es lo mismo cruzarte con alguien pero al revés, que intentar ser amables, todos tenemos un mal día, pero... Hay una anécdota en el libro que me encantaría que leyeran los oyentes, que es la anécdota de Juan, que la he contado ya muchas veces porque encima a él le encanta que la cuente, que es un repartidor de globo que yo conocí un día porque se había olvidado una cosa y el repartidor de globo vino a mi consulta y luego nos hicimos amigos, le pasó un drama y tal, y él me decía, ¿y cómo hacer que le pasen cosas buenas a un repartidor de globo? Que era el título de mi primer libro, y le dije, tú sonríe cada vez que entregues un paquete, tú pon una cara amable, porque los repartidores de globo, de Amazon o de cualquier empresa de delivery es gente con la que tienes un contacto nulo, entre 10 y 15 segundos, es decir, es que no hay tiempo ni de captar nada. Y entonces empezó a hacerlo de esta manera y bueno, pues una persona a la que le entregó un paquete se quedó encandilado de lo amable que era y le fichó para su empresa con pues el doble de sueldo, unas condiciones maravillosas, y él siempre decía, Marian, o sea, esto lo tienes que contar. Bueno, es que me parece mágico. Mágico, pero es que esto pasa, es decir, cuando tú le pones pasión a las cosas, cuando tú decides ser amable, se producen dos cambios. Uno, en tu cerebro, es decir, nosotros no conocemos casi ninguna manera de generar nuevas neuronas ni de fortalecer el cerebro, pero una es poner ilusión a lo que hacemos. Sabemos que se producen cambios interesantísimos a nivel cerebral. Ramón y Cajal, premio Nobel, decía, todo ser humano si se lo propone puede ser escultor de su propio cerebro. Es decir, si tú te lo propones, tu cerebro se modifica y cambia a mejor. Claro. Y lo segundo es que cuando tú metes ilusión a las cosas, tienes a una persona delante con sus neuronas espejo observando cómo tú te comportas y se produce una sincronía cerebral. Totalmente, y eso es cierto, sí. De hecho, en el libro al final explico unos estudios interesantísimos de sincronía cerebral entre personas que están juntas y que conviven mucho tiempo, cómo sus ondas cerebrales se mimetizan. Sí. Y entonces por eso yo digo, si tú estás en un ambiente malo, pues puede ser que te mimetices en negativo. Eso es no, te contaminas. Al final te terminas contaminando. Hay una frase que a mí me gusta, yo no sé quién la dijo, pero me gusta muchísimo, hablando de la libertad, ahora que se nos llena tanto la boca, libertad. Y la libertad, al final, interior, ¿no? Creo que es hacer lo que quieras con lo que te han hecho. O sea, en ese sentido te han podido pasar cosas malas. Claro, efectivamente, pero dices, bueno, pues ¿qué puedo hacer yo con lo que me han hecho? Ojo, que vuelvo a repetir, yo tampoco lo tengo fácil, no soy aquí superhumana y que me parece complicadísimo, pero puedes vivir en el sufrimiento, puedes vivir en el rencor, puedes vivir en el miedo, puedes vivir en la desvergüenza, pero claro, tú solo lo puedes cambiar, o por lo menos tenerlo ahí y decir, venga, esto lo puedo cambiar, ¿no? Efectivamente, sobre todo tú tienes la capacidad de tener la actitud de tomar la decisión. Es decir, yo busco, me conozco, sé cómo soy, sé lo que me afecta, que es uno de los mensajes que yo más transmito a la gente que me lee o que me escucha, que es ser consciente de cómo eres tú, de cómo te afectan las cosas y de cómo devuelves eso a los demás. Porque a veces es que las cosas no suceden de una manera y no nos da tiempo de pensar, no nos da tiempo de entender nada. Con el primer libro, que yo explicaba mucho la unión de la mente y el cuerpo, en cómo hacer que te pasen cosas buenas, la gente que de repente tiene pitidos en el oído, le tiembla el párpado, se le secan las manos. Y yo decía, todo esto que sucede viene por la mente, el pensamiento, las preocupaciones. Y la gente decía, ahora lo entiendo. Entonces hay una frase que yo repito mucho que es, comprender es aliviar. Cuando uno se comprende, se siente aliviado. Cuando uno comprende la actitud de los demás, se siente aliviado. Cuando uno no comprende nada porque no sabe nada, es esclavo de las circunstancias. Ahora estoy mal y pongo mala cara. Ahora me encuentro mal y me meto en la cama. Ahora esta persona me ha caído mal y ya no le contesto. Sí. Entonces eres esclavo de emociones y entonces no puedes transformar tu entorno en algo vitamínico, sino que sigues intoxicando la situación de cortisol. Y hablando, por ejemplo, de eso, de emociones, haces una diferencia básica, porque hay un capítulo también dedicado a la pareja, ¿no? Una cosa es el deseo sexual, otra el amor romántico y otra el apego. Yo le digo a los oyentes que bueno, aparte estamos hablando con Marian Rojas Estapé, Encuentra tu persona, Vitamina, de Editorial Espasa, y es interesantísimo los consejos que das, pero fíjate, terminas diciendo algo, porque ahora el tema del porno se ha disparado, o sea, no es que sea ahora algo nuevo, pero se ha disparado, y terminas diciendo que el porno afecta a largo plazo, produciendo incluso depresión y problemas de disfunción eréctil, por ejemplo. Pero bueno, está súper demostrado, Elia. No es una cosa que digas, oye, esto qué cosa tan curiosa. El tema de la pornografía a mí me interesa mucho, porque mi labor, todo el tema sexual empezó hace ya muchos años,
en el tema de la prostitución y sacando niñas de la prostitución infantil. Entonces yo en consulta tengo un amplio abanico de pacientes, pero debido a todo este tema que yo me involucré tanto en el tema del abuso sexual, el tráfico de niñas y de jóvenes, yo tengo en mi consulta desde algunas actrices porno pasando a adictos al porno. Entonces tengo la visión global del asunto. ¿Qué es lo que sucede? Que la pornografía genera una liberación masiva de dopamina en el cerebro. Y entonces, cuando eso sucede en el cerebro, que es lo mismo que pasa con la heroína o con la cocaína, tú recibes un placer inmediato fortísimo. Pero el sistema de recompensa se ve dañado, a largo plazo se ve dañado. Es decir, tú luego no tendrás una calidad excepcional en las relaciones sexuales con una persona, si tú estás enganchado todo el día al porno. Es decir, el cerebro se va modificando. ¿Y qué se ha visto? Que a largo plazo la corteza prefrontal, que es la zona del cerebro, para mí, yo creo que sería un reduccionismo, pero para mí es una de las zonas más importantes del cerebro, que es fundamental que funcione bien, que es la que se encarga de prestar atención, de toma de decisiones, de control de impulsos, de la concentración y la atención. O sea, es una zona básica en el ser humano para hacer bien las cosas. Bueno, pues se ha visto que una persona que consume pornografía constantemente, a largo plazo tiene una corteza prefrontal mucho más fina y deficiente. Entonces se concentra peor, es una persona sin filtros y claro, esto nos preocupa mucho a los médicos y a las personas que nos dedicamos a la neurociencia, porque una sociedad donde la corteza prefrontal funcione peor es una sociedad menos inteligente, menos capaz de discernir lo bueno de lo malo. Dicen que el cociente intelectual es la primera vez en la historia que está bajando. Efectivamente. Y encima hay un libro de un francés que se llama Michel, que habla de esto, que explica que es la primera vez en la historia donde el coeficiente intelectual de los hijos es inferior al de los padres. Al de los padres, sí. A mí me parece tristísimo, en serio, es que creo que es dramático. Bueno, es que es dramático porque para mí la inteligencia, que es una definición que da mi padre, él dice, la inteligencia es la capacidad de discernir lo accesorio de lo fundamental. Me parece que es decir, hoy en día parece que pequeñas cosas accesorias, superficiales, nos va la vida en ellas y entonces nos lo tomamos con un sentimentalismo atroz. Cuando tu corteza prefrontal, que es por lo que nos está midiendo esta inteligencia, no funciona bien, basas todas tus decisiones en base a las emociones y al sentimiento. Y entonces, claro, si tú decides dejar a la población que tome las decisiones, que comente, que opine, que decida solo en base a sentimientos y a emociones y no a decisiones racionales, a capacidad de reflexión, de profundizar, pues tienes un problema. Oye, ahora que has dicho, perdona Marian, claro, tu padre es Enrique Rojas. Efectivamente. Pues que hemos hablado muchas veces con él y vamos, claro, ahora me explico muchas cosas, mañana. Maravilloso, claro, menuda pupila que tiene. He desayunado esta mañana con él. Qué bueno. Y se lo he dicho que iba a estar con vosotros y dice, hombre, dice, yo he estado muchas veces Es maravilloso, en el programa. Claro que sí. Oye, explícame, por favor, porque esto me llama mucho la atención. Igual que hay muchas técnicas para hacer, pues para estabilizar a las personas, sanar heridas, bloqueos, pero esto de los movimientos oculares me alucina. ¿Cómo es esto? Bueno, pues mira, te lo voy a contar cómo yo lo conocí. Para el oyente, que esto de los movimientos oculares es una técnica que yo empleo muchísimo en consulta que se llama EMDR. Es una técnica que Francine Shapiro en Estados Unidos la descubrió hace unos años y se dio cuenta que moviendo los ojos de una cierta manera, cuando uno pensaba en algo que le angustiase, le aliviaba, incluso le hacía olvidar ese trauma. Y se empleó en el 11S
como la principal técnica para quitar los traumas a los afectados del 11S. Wow. Cuando yo estuve en Camboya, yo esto no sabía nada de ello, porque durante la carrera a mí nadie me habló de este tema. De repente, estando en Camboya un día, en una situación súper dolorosa con una niña que había sido violada en innumerables ocasiones, que la habían sacado de la prostitución, y esta se había rehabilitado y se había casado, pero cuando tenía relaciones sexuales con el marido, entraba en ataques de pánico. Y entonces algo habría dentro de ella, lógicamente, y la angustia era brutal. Imagínate. Y entonces había un psicólogo francés que me dijo que hacía una técnica que se llamaba MDR. Yo al principio pensé pues que esto era una especie de cosa extrañísima, porque uno cuando lo ve al principio te sorprende un poco. Sí, sí. Pero yo estuve presente y encima yo soy de la teoría que cuando algo funciona en medicina o en psicología, al menos le tengo que dar un voto de confianza. Luego veré de eso qué incorporo en mi vida profesional y qué no. Pero lo vi cómo se quedaba la niña tranquila, se marchó y a las 2 semanas volvió y dijo que ya se le había pasado. Y entonces yo dije, bueno, esto me tengo que informar. Y entonces hice el curso, leí y lo llevo empleando muchísimos años. Entonces, ¿en qué consiste? Se puede utilizar para traumas grandes o para traumas pequeños. Yo lo uso en muchísimos aspectos. Si una persona ha sido abusada, yo le hago revivir la escena mientras le toco las manos, a la vez que luego le hago que me siga con su mirada mis manos. Y debido al movimiento de los ojos, que parece ser que la base neurológica está en el sueño REM. Sí. Nosotros cuando dormimos por las noches tenemos una fase de relajación física y otra fase de relajación mental. Y en esa fase de relajación mental, que es cuando soñamos, nuestros ojos se mueven a toda velocidad. Sí, sí, por eso se llama famoso sueño REM, que en inglés significa Rapid Eye Movement, movimiento rápido de ojos. Entonces parece ser que en ese momento el hipocampo, ya siento, Elia, que te estoy contando mucho término científico. Me encanta. El hipocampo es como un archivo de recuerdos y tiene una conexión directa, como una autopista directa con la amígdala, que es la de la ansiedad. Cada vez, imagínate que tú vas por París y te lo pasas fenomenal y tienes un día maravilloso. Pues tu hipocampo archiva París como ciudad maravillosa. Pero tú imagínate que estás en París y de repente te vas a cenar con tu novio y de repente te atraca un tipo por la calle, te quita la cartera, te quita el móvil, te mete en una esquina. Terrible, claro. Y entonces París es terrible. Y cuando alguien habla de París es terrible. Y París genera taquicardia, sudoración. Entonces yo te hago revivir París haciéndote esa técnica. Y entonces, a medida que yo te voy haciendo esa técnica, de repente París deja de angustiar y te lo inserto en el hipocampo. O sea, parece un poco mágico, pero es alucinante. Y lo he empleado tal cantidad de veces en terapia para sanar heridas que yo lo recomiendo a muchos psicólogos y psiquiatras que se formen en ello, porque es una herramienta muy útil para momentos donde alguien está enquistado en un tema, pero puede ser desde miedo a las alturas a pánico a las arañas o a temas mucho más profundos y de calado emocional como una infancia traumática, encontrarte con tu ex, ver pues que la vida puede tener tintes traumáticos muy severos. Sí, sí, totalmente. Es increíble. Bueno, estaría hablando contigo, Marian, toda la mañana y los oyentes encantados también, pero de primeras que compren el libro, Encuentra tu persona vitamina. Van a encontrar muchísimos consejos, se van a ver reflejados en cantidad de historias también de pacientes que cuenta Marian y sobre todo, oye, pues darte las gracias por todas estas letras que dedicas a todos los que estamos, viviendo y por tanto sufriendo también de alguna manera la vida, que es de lo que se trata. Efectivamente, yo siempre digo que ya que en consulta tengo una acción limitada porque las horas del día dan para lo que dan, pues me he dado cuenta que a través de las líneas también puedo ayudar a mucha gente y esta es mi segunda parte y digo, pues la gestión de los demás, que a todos nos importa tantísimo. Claro que sí, pues Marian Rojas Estapé, mil gracias, de verdad, que tengas buen domingo. Si llegaste al final de este video, dale me gusta, comenta, comparte y recuerda siempre que en el fondo de cada persona hay tesoros escondidos que solo el amor revela.